de Lab UTPL, Microaula de Derecho Laboral. En esta semana 7 abordaremos un tema de alta relevancia práctica y a la vez frecuentemente confuso, la jubilación patronal. El propósito de este episodio es precisar su naturaleza jurídica, sus presupuestos de procedencia y los criterios que suelen ser determinantes al momento de reclamarla o calcularla, evitando interpretaciones erradas que generan conflictos innecesarios. Partimos con una pregunta guía. Cuando la jubilación patronal es exigible, ¿y cuáles son los elementos que realmente determinan su procedencia en un caso concreto? Nos acompaña el día de hoy la doctora Graciela Monesterolo, académica y escritora destacada en Derecho Laboral, para aportar criterios claros sobre la procedencia y tratamiento práctico de la jubilación patronal. En la práctica, la jubilación patronal suele confundirse con un beneficio automático asociado al retiro o con un pago ordinario por terminación. Sin embargo, se trata de una institución con presupuestos jurídicos específicos. El artículo 216 del Código del Trabajo la configura como un derecho a favor del trabajador que ha prestado servicios 25 años o más para un mismo empleador bajo reglas determinadas por la normativa laboral. Adicionalmente, el artículo 188 contempla un supuesto de especial relevancia. Cuando el trabajador ha cumplido 20 años y menos de 25 años de servicios, puede acceder a la parte proporcional de la jubilación patronal conforme las normas del propio Código. Por ello, en el asesoramiento y en la litigación, el punto decisivo no es solo si corresponde pagar, sino cómo se acredita el tiempo de servicios, cómo se califica la terminación y qué impacto tiene en la procedencia plena o proporcional del derecho. Desde una perspectiva académica y sistemática, mi querida doctora Graciela, ¿cómo definiría la jubilación patronal y cuál es su finalidad jurídica dentro del sistema de protección laboral? Muchas gracias por este espacio. Es un gusto poder compartir sobre temas que a mí me apasionan. La jubilación a cargo del empleador sí, se puede definir como un derecho del trabajador o una obligación correlativa del empleador que consiste en una pensión que bien puede ser pagada de manera mensual y vitalicia o bien en un fondo global, según así lo pida la persona trabajadora que se acoge a este beneficio. Los presupuestos, obviamente, para que procedan es, en primer lugar, que estemos hablando de una relación sujeta al Código del Trabajo, regulada por el Código del Trabajo. Segundo, que haya un cese de relaciones, ¿no es cierto?, que haya terminado la relación laboral. Y por supuesto, lo más importante es que esta persona que se acoge a este beneficio haya laborado para el mismo empleador 25 o más años de servicios. Esos 25 o más años bien pueden ser de manera interrumpida o ininterrumpida. Ahora bien, si el trabajador que ha cumplido más de 20 años a favor del mismo empleador, pero menos de 25, llega a ser despedido intempestivamente, el Código, como usted bien ya lo había citado, pues reconoce en favor de este trabajador despedido el derecho a la proporción de esta pensión jubilar. Y obviamente cuando hablamos de proporcionalidad sería, pues primero se calcula el fondo global, digamos la pensión que le hubiera correspondido de manera íntegra y de allí se calcula de manera proporcional, quiere decir una aplicación de una regla de 3 simple, ¿no? Perfecto. Muchas gracias por aclararnos este punto tan importante con relación al derecho que también tiene el trabajador cuando ha sido despedido de manera intempestiva y ha cumplido este tiempo de más de 20 años, pero menos de 25. Es decir, no aplicaría una totalidad de la jubilación patronal, pero sí una parte proporcional. Y desde su experiencia, querida doctora, ¿cuáles son los errores más frecuentes al reclamar o calcular jubilación patronal? Sea por parte de trabajadores, por parte del empleador, incluso al momento de asesorar en cuanto al cálculo correcto de la jubilación patronal. Sí, yo diría más que errores, me permitiría decir de la experiencia en asesorías y demás, es el hecho de no tener suficiente claridad en lo que es, por un lado, la jubilación a cargo del empleador regulada por el Código del Trabajo, la pensión por vejez a cargo de la seguridad social, ¿no es cierto?, regulada por la Ley de Seguridad Social, y la bonificación por desahucio que está prevista en la Ley Orgánica del Servicio Público. Es decir, son dos conceptos que a veces suelen confundirse
¿verdad? Y es más, en el primer y segundo caso se pueden compartir, es decir, pueden simultáneamente un trabajador cumplir los requisitos, que por cierto son diferentes, los del Código del Trabajo, de las leyes de seguridad social son diferentes, pero pudiera darse el caso que cumpla tanto los requisitos para acogerse a un beneficio como al otro. Podría hablarse de una doble jubilación en este caso. Y el momento ya de realizar el cálculo como tal, ¿qué otro error se puede evidenciar, doctora? Yo pensaría que son algunos los errores y, como insisto, más que errores, falta de claridad y precisión. La misma norma induce a esas confusiones, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, cuando hablamos del artículo 216 del Código del Trabajo, en la regla tercera, habla que el trabajador jubilado puede pedir al empleador, ¿sí?, que le garantice eficazmente el pago de la pensión depositando en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social una cantidad suficiente que garantice esas pensiones mensuales o, en su defecto, que le abone un fondo global. Por supuesto, el siguiente inciso de esta regla, ahí es lo único que se aplica prácticamente de manera directa. Y lo único que nos dice ese inciso es que en ningún caso ese fondo, en el segundo supuesto, ¿no es cierto?, en el fondo de jubilación global, no puede ser inferior al 50% del salario básico sectorial del trabajador. Perfecto. ¿Y por qué tiempo tiene este beneficio el trabajador? Es que el trabajador, decíamos, la pensión se puede pagar de dos maneras, o bien a elección del trabajador, ¿no es cierto?, de una manera mensual y vitalicia, ¿no?, o bien de este fondo global, ¿no? Pero también veíamos, o sea, mensual o vitalicia, ya sea de manera directa por parte del empleador o a través de la Seguridad Social, se hizo este depósito de este monto suficiente para que pueda cubrir esas obligaciones, o en su defecto el fondo global. Perfecto, muchas gracias, doctora. Ahora, para aterrizarlo ya a la práctica, le pediría que nos comparta un caso real de su experiencia académica o de asesoría debidamente anonimizado relacionado justamente con el tema que estamos tratando sobre la jubilación patronal. Pues con mucho gusto. Tengo en mente pues el caso de un empleador que desvinculó a su trabajador que había laborado por algo más de 22 años a su servicio, digamos, pero esta terminación obedeció a una resolución favorable del inspector del trabajo basado en un visto bueno. Es decir, el trabajador, sin embargo, demandó el proporcional del que hablábamos, el proporcional de la jubilación a cargo del empleador, por estimar que tenía ese derecho por haber laborado más de 22 años y menos de 25 a favor de un mismo empleador. La sentencia, obviamente, de manera muy acertada, rechazó la demanda porque no se habían cumplido los presupuestos ni fácticos, ni legales, ni jurídicos. Porque habíamos comentado que el artículo 188 reconoce este derecho al proporcional siempre y cuando esa terminación hubiera sido un despido intempestivo. Pero en el caso que le estamos comentando, al haberse terminado por una resolución de visto bueno, deviene en un despido causal, justo, legal, y por ende no había lugar a esta reclamación por parte del ex trabajador. Excelente, muy interesante el caso porque dependiendo obviamente de la forma de terminación de la relación laboral, se accede o no a este beneficio de la jubilación patronal proporcional. Pese a haber cumplido uno de los requisitos, que es el tiempo de servicio, no se cumple el otro, que era la forma en cómo terminó pues obviamente la relación laboral. Excelente, doctora. Para cerrar, 3 ideas clave. No es un beneficio automático. La jubilación patronal exige verificar presupuestos y encuadre jurídico. No basta con la simple terminación de la relación. Plena versus proporcional. El artículo 216 se vincula a la jubilación patronal plena y el artículo 188 contempla el supuesto proporcional. Distinguirlos orienta correctamente la pretensión y el análisis. La clave es la verificación del tiempo y del vínculo. El resultado depende en la práctica de cómo se acredite el tiempo de servicios y la continuidad del vínculo y de identificar oportunamente las zonas grises que inciden en procedencia. Usted ha contribuido de manera destacada desde la academia y la escritura, mi querida doctora. ¿Qué la motivó a escribir sobre derecho laboral y qué le gustaría que un lector se lleve como idea central de sus textos y de su enfoque? Muchas gracias por sus generosas palabras. Bueno, a mí siempre me ha gustado el compartir, el dar.
lo que uno recibe, lo que uno aprende, lo que uno es, no hay mejor bendición que poderlo compartir con otros de manera generosa, digamos, ¿no? Y lo que me ha motivado precisamente es generar textos, ya sea de consulta, de estudio, para quienes, por ejemplo, si fuera de estudio, para los profesionales en formación o en perfeccionamiento permanente, ¿no es cierto? Textos que creo se caracterizan por ser muy didácticos, sencillos, claros, y por eso últimamente también, y ya en colaboración con otros colegas, a modo de ir dejando un poco el legado y que nos vayan tomando la posta, ¿no? El trabajar en textos para acercar el derecho al ciudadano común, ¿no? De esta manera sencilla y clara. Excelente, y en general sus obras han sido de mucho valor para quienes estudiamos y amamos el derecho laboral. Creo que nos permitieron apasionarnos más por esta área del derecho. Y fuera del aula y de la investigación, para conocer un poco más a la persona detrás de esta gran experta, ¿qué hábito o actividad le ayuda a sostener esa disciplina de escribir y mantener el equilibrio? La verdad, la dependencia en Dios. La verdad, yo soy una persona muy creyente y todo lo que hago procuro hacerlo con excelencia como para Dios, ¿verdad? Entonces, todo lo que hago me gusta ser muy proactiva, activa, disciplinada, con responsabilidad, y todas las cosas lo hago para servir a los demás y procurando siempre el dejar ese legado, ¿no? Para mis hijos y las futuras generaciones. Muchas gracias, mi querida doctora. La jubilación patronal exige un análisis técnico y ordenado, identificar el marco aplicable, distinguir entre el régimen pleno y el proporcional y verificar con rigor el tiempo y la continuidad del vínculo. La invitación es abordar estos temas con método, porque de ello depende una decisión correcta y un cumplimiento responsable. Gracias por acompañarnos en esta serie pensada para aportar criterios claros y útiles para la práctica del derecho laboral. Hasta aquí este episodio de la UTPL, Microaula de Derecho Laboral. Nuestro agradecimiento especial a la doctora Graciela Monesterolo. Comparte este recurso, si puede ser de utilidad, y acompáñenos en el siguiente episodio.